Doble celebración y mensaje inspirador. No te pierdas este emotivo e inolvidable video en vivo del Padre Luis Toro. En medio de una multitud de fieles, el Padre Toro nos comparte una poderosa reflexión sobre Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Pero eso no es todo. Prepárate para una sorpresa mientras profundiza en la trascendencia de este día, la llegada del Consolador y cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. La comunidad le tenía preparada un festejo de cumpleaños muy especial. Sé testigo de este momento de alegría y devoción, donde la fe y la celebración se unen en un solo lugar. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para orar es necesario saber delante de quién estoy, del grande, el soberano de todos los dioses, que tiene sus manos en las cimas de la tierra, sostuye las cumbres de los montes, suyos del mar, porque él lo hizo en la tierra firme que modelaron sus manos. Estamos en tu presencia, glorificándote, y verdadero que vive siempre, vive para siempre. Hoy día de Pentecostés nos sentimos felices y orgullosos de estar después del día de Pentecostés con los apóstoles en la una y única iglesia que tú fundaste, recibiendo de nuevo esa luz. Divino Espíritu de Dios, obra en nosotros como obraste en la iglesia naciente, mucho en la iglesia como solo tú sabes hacer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, de mí toda indiferencia, toda duda, todo miedo, plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el Espíritu Santo! Bueno, queridos hermanos, hoy es día del Pentecostés, no puedo tocar otro tema sino del Espíritu Santo, porque hoy es el día del Espíritu Santo. Y quisiera ver el Espíritu Santo desde el comienzo de la iglesia. Miren, hemos escuchado que el Espíritu Santo vino. Pero el Espíritu Santo no vino así a la deriva. Vino precisamente sobre la iglesia y ahí comienza, ahí nace, ahí comienza la iglesia a expandirse, a trabajar. Jesucristo la fundó cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando reunió a los apóstoles, lo que quiso. Pero esa iglesia no nace a llevar el evangelio, no sale a evangelizar hasta que no reciba el Espíritu Santo. Y por eso el día de Pentecostés se celebra el nacimiento de la iglesia católica. No era los protestantes. La iglesia católica. ¿Saben qué significa iglesia católica? Iglesia universal. Lo que vieron ayer la enseñanza del obispo, el obispo lo dibujó bonito con el antiguo en Génesis 11 por allá, la torre de Babel, y lo comparaba en el Nuevo Testamento ahora en contraposición a la torre de Babel, donde Dios confundió, todos eran una sola lengua y Dios los confunde. Ahora en Pentecostés Dios hace que todos se entiendan, a pesar de que son distintas lenguas. Pero le voy a mostrar por qué nosotros celebramos en la Iglesia Católica la venida de Pentecostés y cuál es la finalidad del Espíritu Santo según la Biblia. Y no es que el Espíritu Santo, cualquier persona diga: aleluya, gloria al Señor, yo tengo el Espíritu Santo, saramamay, fuera Satanás, saramamay. No, así no es. El Espíritu Santo sí existe y sí actúa en la iglesia y en cada uno de nosotros en cuanto y tanto somos miembros de esa iglesia y pedimos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Entonces hoy estamos celebrando el nacimiento de la iglesia, o sea, cuando la iglesia católica, no otra, comienza a salir, se pone en acción, recibe la fuerza y se va en acción. Ciertamente ya había sido fundada por Cristo, pero todavía no había encendido los motores.
Todavía no le habían echado gasolina. Todavía no le habían prendido el fuego para que saliera. Sale el día de Pentecostés. Vamos a comenzar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12, allí dice cómo se encontraba la iglesia que Jesucristo había fundado en San Pedro, junto con los apóstoles. Estaba reunida en oración. Y ahí en esa iglesia reunida en oración junto a la Virgen María, es donde viene el Espíritu Santo. ¿Y por qué hago hincapié que sobre la iglesia, y que es la iglesia católica? Porque cualquier protestante funda una iglesia y dice, esa iglesia era la mía, esa es la iglesia mía. Sí, pero ¿y usted hace cuánto tiempo nació como iglesia? Los protestantes, los más viejos, tienen 500 años. ¿Y cómo van a decir que venían desde allá? ¿Qué pruebas tienen? Solo la iglesia católica tiene esas pruebas, pero hoy lo vamos a mostrar con capítulos y versículos. Pero también vamos a mirar para qué viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros. ¿Qué función cumple? ¿Cómo actúa? Él obra. ¿Cómo obra? Él inspira. ¿Cómo inspira? Él guía. ¿Cómo guía? Él llama. ¿Cómo llama? Vamos a ver, comencemos. A ver. El día de Pentecostés estaba la iglesia reunida. Hechos 1:12. Va a ver que estaban reunidos en un aposento los apóstoles, la iglesia de Cristo, una congregación que Cristo fundó, junto con la Virgen María. Escuchemos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan. Donde moraba Pedro, acuerda que le digo, tú eres Pedro, tú eres también de que eres mi iglesia, Jacobo, los demás apóstoles. Juan, Andrés. Ahí está la lista de los apóstoles. Ahora el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ahí está entonces la iglesia, estaba reunida, permanecía en oración con muchas mujeres, pero de entre esas mujeres, lo característico de la iglesia, a diferencia de las demás iglesias que no son las de Cristo, es que dentro de esa iglesia estaba Pedro, a quien Jesús le entregó las llaves de la iglesia, a ti te doy las llaves. Estaba la Virgen María, la Madre del Señor. Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y ahí estaba la mamá del Cristo completo. No solamente la mamá de la cabeza, sino también la mamá del cuerpo, la Virgen María. ¿Y por qué estaban reunidos y qué estaban esperando? Venga, ¿qué estaban esperando? Aquí viene entonces el capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ahora lo vamos a leer desde el versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, nos viene a explicar que por qué ellos estaban reunidos en oración con la Virgen María cuando viene el Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no estaban en otro lugar? ¿Por qué estaban en Jerusalén? ¿Por qué no estaban en otro lugar? ¿Qué los motivaba a estar unidos ahí en oración junto con la Virgen María? ¿Quién les había dado esa orden? ¿Para qué estaban esperando el Espíritu Santo? ¿Alguien les había dado una promesa? ¿Tenía que cumplirse esa profecía? Vamos a ver, versículo 4. Capítulo 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¡Ay, ya! Es que Jesucristo, cuando estaba con sus apóstoles, cuando funda la iglesia y anda con ellos, antes de irse, les dijo que no se apartaran de... con razón que estaban en Jerusalén, los apóstoles reunidos, constante oración con la Virgen María. Porque Jesús les había dicho, repito de nuevo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Observan la palabra juntos. ¿Qué significan juntos? ¿Divididos o unidos? O sea que cuando Jesucristo les da la orden de estar en oración, les dice que deben estar unidos, no separados, no divididos como las sectas. Ya miramos entonces que la iglesia comienza por un mandato de Cristo y desde su nacimiento en la unidad, contrario a lo de los protestantes, que es la división, la separación, que hay más de 60,000 sectas. División, que no
pertenece al pensar de Dios, al querer del Espíritu Santo y a la iglesia primitiva. Repítalo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Ay, ay, ay, ay! Con razón estaban reunidos en oración como iglesia, junto con la Virgen María, porque Jesús les había dicho: no se aparten de Jerusalén hasta que venga la promesa, esa que Dios había dicho. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces observen que ellos estaban reunidos esperando al Espíritu Santo por orden de Jesús, unidos. ¿Y por qué no podían comenzar a evangelizar? Si ya el maestro se fue, si ya el maestro fundó la iglesia, ¿por qué no comienzan a evangelizar? Porque le faltaba la certeza de la unidad. Le faltaba la fuerza para comenzar. Por eso en el versículo 8 dice que van a recibir la fuerza. Aquí entonces vean la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, en tu vida y en mi vida. Pongan cuidado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué no podían comenzar a evangelizar, a llevar la misión que Jesús les había dicho? Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que cree se bautiza, se salvará, y que no será condenado. Porque todavía no habían recibido el poder de lo alto para poder comenzar a evangelizar. Y por eso repetimos el 8. Y presten atención que les voy a poner la lupa y les voy a hacer zoom para que lo noten. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia no puede evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Ningún cristiano puede evangelizar dentro de la iglesia sin llenarse del poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante el Pentecostés, no solamente de aquel tiempo, sino el Pentecostés de este tiempo en los curas, en los obispos, en los laicos, y las monas no se rían, en las monjas, en los catequistas y en los, ¿cómo se llaman? ¿Ustedes son de qué? Los delegados de la palabra y todo esto, ¿verdad? Porque necesitamos todos urgentemente, como en aquel tiempo la iglesia primitiva, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y cuando reciban el poder del Espíritu Santo, entonces observen algo, que la iglesia se pone en acción, pero no cualquier iglesia. La iglesia que es universal, que en castellano la llamamos iglesia católica. Ahí viene, niña, usted venga. Un pedacito. Dale, siga. Recibirán poder. Y habiendo dicho estas cosas, Niña. Capítulo 8, ¿dónde estamos? 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Respiren profundo. Vean que la iglesia sí va a recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué iglesia quiere Dios? ¿Una secta o una iglesia católica? Y el Espíritu Santo viene para poner en acción una iglesia católica o una secta. Vamos a ver. Y me seréis testigos. Con la fuerza del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, porque es el querer y hacia allá mueve el Espíritu Santo de la iglesia. Y seréis mis testigos. A ver, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén, donde estaban. En toda Judea. En toda Judea. Mire cómo se va abriendo el compás hasta llegar a explicar que debe ser universal. En toda Judea. En Samaria. En Samaria o Samaria. Y escuchen lo que viene. Aquí está la iglesia católica. Y hasta lo último de la tierra. Universal. De modo que el Espíritu Santo sí actuó en una iglesia, pero que no era una secta.
un grupito aquí. No, era un grupo, sí, un grupo, una asamblea, que con la fuerza del Espíritu, después de que Jesús la había fundado, va a comenzar a trabajar no solamente en Jerusalén, porque sería una secta, no solamente en Judea, sería una secta, no solamente en Samaria, sería una secta, sino hasta los confines de la tierra, porque ya no es una secta, sino es la iglesia universal, que llamamos iglesia católica. Ahora comprenden por qué es tan importante el Pentecostés en la iglesia católica, y por eso nosotros incluso tratamos dentro de la iglesia celebrar las vísperas para darle realce, para darle solemnidad a la venida del Espíritu Santo, porque es muy importante esa fiesta. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos característicos de la iglesia desde el comienzo. Y ustedes verán que es lo que han luchado a lo largo de los siglos, cosa que no tienen los protestantes ni quieren los protestantes. Los protestantes cada día más se alejan del querer del Espíritu Santo y del ser de la iglesia en sus orígenes. Atención, capítulo 2, versículo 1. Llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Atención, Lupita. Vamos con Lupita. Lupita. A ver lo característico de la iglesia en su nacimiento. ¿Cómo era? ¿Y cómo tiene que ser? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No me corra. Estaban Todos unánimes. No me corra. Estaban Todos. ¿Todo qué significa? ¿Amplio o sectario? Bueno, universal, unidad. Un todo unidos en un cuerpo. Estaban todos. Estaban todos unánimes. ¿Qué significa unánimes? Parece una redundancia. Ya dijo que todos. Estaban todos. Están todos, están unidos. ¿O no? Pero San Lucas, cuando escribe inspirado por Dios, dice, si yo le digo estaban todos, entonces no me van a captar que el deseo teológico de Dios es que estén unidos, unánimes. Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa juntos? Pues lo mismo, pero con otras palabras. Todos, unánimes, juntos. ¿Qué está diciendo? Ustedes están tercos que no comprenden que la iglesia tiene que estar unida y nunca dividida por nada, jamás sectas. La iglesia naciente es la iglesia naciente, una iglesia que nace de la unidad, para la unidad del Espíritu Santo, y una iglesia que es universal desde el nacimiento. Por eso es la iglesia católica. No me venga a decir que es la iglesia protestante. ¿Es la iglesia protestante? ¿Sí? Dice todos unidos, todos unánimes, juntos. A ver, testigos de Jehová, ¿están unánimes, juntos, unidos con los pentecostales? ¿Y los pentecostales están todos unidos, unánimes, con los pentecostales unidos? ¿Con los adventistas? ¿Con los mormones? ¿Con los pares de contar? No están unidos, porque recuerde que Babel era división, y lo contrario de división es todos unánimes juntos. Es contrario de división, es contrario de Babel, es ahora unidad, que solo lo podemos encontrar en la iglesia católica, que pelea a capa y espada para que no haya divisiones, para que no se separen, para que no haya, cuando un obispo se separa, ¿cómo es que se llama? No haya cisma, para que no haya cisma, para que no haya divisiones. Entonces la iglesia siempre busca mantener la unidad y que nadie se separe. Por la iglesia de Cristo, cuando tiene como característica y la da todos unánimes juntos, que la gente no lo dude, la unidad es propio de la iglesia de Pentecostés.
en las sectas protestantes, ¿o no? Pero vean ustedes entonces, está ya lo característico, una parte característica de la iglesia. Lo propio de la iglesia, la unidad. Lo propio de la iglesia, el representante que Cristo dejó. Estaba la Virgen María, Madre del Señor, que Cristo le dejó a los discípulos como madre. Y ahora van a ver que esa iglesia estaba todos juntos, unidos, van a descubrir que esa iglesia sobre la que viene el Espíritu Santo, y precisamente el Espíritu Santo viene para garantizar la unidad y la catolicidad de la iglesia, dos cosas propias de la iglesia de Cristo que únicamente solo en la iglesia católica se puede encontrar. Va, vean el versículo 4. El versículo 4, ¿quién le toca? ¿A ella o a usted? ¿A ella? Venga, usted tranquilo. Uno y uno. No tengo para qué decir. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estaban reunidos, juntos. Y vino el Espíritu Santo. Pero no vino, no. ¿Estás terminando, amigo? Todavía, ¿dónde? Ya vino el Espíritu. ¿De 4? ¿Cómo es? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí está, ahí es. Ahí viene. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Pentecostés. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Teológicamente, ¿qué pasó? ¿Qué nos enseña? Dale. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Ay. Aquí viene la catolicidad. Moraban entonces en Jerusalén Judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Cuando vino desciende del fuego, lenguas de fuego, y va a evangelizar, y comienza a evangelizar, y habían judíos de la Biblia. En Jerusalén, de todas las naciones bajo el cielo. Había gente de Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Vean el retrato vivo de la iglesia católica al comienzo. Estaban allí todos los varones venidos de todos los rincones de la tierra, debajo del cielo. O sea, universalidad de la iglesia. Y hoy usted verá que aquí se está celebrando Pentecostés. En Roma, también. En Estados Unidos, en Venezuela, en Guatemala y en Guatepeor. En todas partes del mundo, bajo el cielo, se está celebrando lo mismo, todos juntos, unánimes, como dice Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. Actualmente, siglos después, se vuelve a celebrar todos unánimes juntos, leyendo las mismas citas de la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el mismo Evangelio en todas partes del mundo. Pregunto, ¿eso sucederá con los testigos de Jehová? ¿Con los evangélicos? ¿Con los pentecostales? Dejaron a Pentecostés a un lado. La unidad, desde que su papá lo fundó, Martín Lutero, que venían con la unidad, que venían con la catolicidad, pero la perdieron. Sigue. ¿Usted dónde iba? Tiene que estar pendiente de van. Ahorita vuelve usted, estén pendiente. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ya. Todo lo contrario a Babel. En Babel, todos hablaban una misma lengua, hubo confusión y ya no se entendieron. Pentecostés. Venían de diversos lugares con diversas lenguas, pero algo sucedió, un milagro sucedió. ¿Cuál fue el milagro? Atención otra vez. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí está la unidad en la lengua incluso. Todos les oía hablar en su propia lengua.
¿Y qué significa la unidad en la propia lengua? En mi expresión que acabo de decir, significa que el mensaje de Dios, la doctrina de Cristo, la enseñanza del Evangelio, ya con la venida del Espíritu Santo, se iba llevando, transmitiendo a todos los lugares sin importar de qué lengua es. Porque nos unía, a pesar que nos sigue separando la lengua, nos une, al igual que en Pentecostés, la doctrina misma. Aunque se diga en inglés, es la misma doctrina que se enseña en español, que se enseña en francés, que se enseña en italiano, a mí que me importa, o que se enseña en chino, a mí que me importa. Es la misma doctrina, todos en su propia lengua, los chinos, los holandeses, los africanos, los venezolanos, los hondureños, así se dicen ustedes, ¿no? Hondureños. Entonces, todo, a pesar de diversos lugares y diversas lenguas, todos vamos a tener la misma enseñanza en otro idioma. Por eso dice que quedaron sorprendidos, repítalo. Y estaban confusos, sorprendidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El Espíritu Santo en la iglesia hace que cada uno, no importa el lugar, no importa el país, no importa la lengua, reciba el mismo mensaje de Dios sin cambiar la doctrina, siendo fiel a la enseñanza de Cristo. Sigue. Es cierto, ¿verdad? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se dan cuenta? El mensaje llegó a todos los rincones de la tierra en el lenguaje en que había nacido cada uno. Y eso para el mundo es sorprendente. Pero ese es el misterio que Cristo ha querido dejar en su iglesia para reconocer cuál es la iglesia de Cristo, cuál es la iglesia universal, cuál es la iglesia de Pentecostés, que no hay separación, no hay división, que no hay otra doctrina sino la misma en cualquier lengua. Cosa que los protestantes, si hay un pastor aquí en esta iglesia y hay otro pastor allá en aquella iglesia, lo que lee el pastor aquí no lo lee allá, y lo que me predica el pastor aquí no lo predica allá. En la iglesia católica, vaya donde quiera, usted va a encontrar el mismo evangelio, la misma enseñanza, porque es la iglesia de Pentecostés. Sigue. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia Y hondureños. en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Friga y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, Miren la cantidad de lugares que nombra. más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso se llama católica. Todos en diferentes lenguas, en diferentes países, todos escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios. Y nosotros hoy, pleno siglo XXI, exactamente no se ha perdido nada. Y se lucha así para no perderse. La unicidad, la catolicidad. Sigue, mira. Cretenses y árabes, Ya lo leyó eso. y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Algo quiere decir. Algo nos quiere enseñar Dios. Y hoy estamos reunidos para saber qué es lo que quiere decir esto. Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Los cristianos dentro de la Iglesia Católica Universal de Cristo, viviendo la unidad con la fuerza del Espíritu, mientras que otros, ahí estaban los evangélicos, riéndose y burlándose. Esos están borrachos, esos están locos, y no les importa un comino lo que Dios está haciendo en la humanidad
por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Ni enterados estaban. No les importaba nada. Exactamente es el retrato de la segunda parte del mundo no creyente que se burla de la iglesia, que no cree en la iglesia, que no cree en el Espíritu Santo, que no cree en la unidad, en la catolicidad. Entonces, cuando Jesucristo juró y le da las llaves, pero luego le da el Espíritu Santo para que vaya a cumplir la misión universal, manteniendo la unidad en la doctrina, la unidad en la fe, pues todos oían en su propia lengua las maravillas de Dios para mantener su fe firme, sólida. Bien, ahí comienza. Y cuando se dicen que están borrachos, que están llenos de mosto, Pedro se levanta, él es el jefe. Miren ustedes el versículo 13. En el versículo 13 hay un jefe en la iglesia. ¿Cómo sabemos que hay un jefe en la iglesia? Porque los otros discípulos, cuales cooperadores, respetando la autoridad de la iglesia, se quedan a un lado y Pedro es el que habla. Escuchen el versículo 13. Mas otros burlándose decían. Versículo, el 13. ¿El 13? Sí, el 13. El versículo 14. El 14. Sí, 14. Entonces Pedro. ¿Quién? Pedro. Tú eres Pedro, Mateo 17, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Y a ti te daré las llaves. Lo que ate quedará atado y lo que desate quedará. Pedro me ama más que esto, Juan 21, 15. Apacienta mis corderos. Me amas, apacienta mis ovejas. Me quiere más que esto, entonces cuida mis ovejas. O Lucas 22, 31. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no venga abajo. Tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pues bien, aquí tenemos a un Pedro cumpliendo la misión que Cristo dio de pastorear, de cuidar. Está cuidando, se están burlando que están borrachos, y Pedro sale y da la cara por las ovejas y por los corderos. Y Pedro fortalece a sus hermanos en la fe. Entonces Pedro, repítalo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Atención. Vean que Pedro tiene liderazgo entre los 11. Entonces Pedro, aquí está Pedro, poniéndose en pie, él va. ¿Quién es la autoridad? Va a hablar la autoridad. ¿Quién es el representante de la iglesia que Cristo dejó? Pedro, poniéndose en pie. Pero a Pedro no lo dejan solo. A él lo acompaña un grupo de apóstoles que Jesús los nombró colaboradores de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Ahí está, con los 11. Entonces, ¿quién habla? Él que tiene liderazgo. Alzó la voz y les habló diciendo. ¿Por qué no habló Santiago? ¿Por qué no habló Juan? ¿Por qué no habló los otros? Porque el jefe que Jesús había dejado era Pedro. Y los demás tenían que apoyarlo y dejen que Pedro haga su trabajo. Que para eso recibió la fuerza del Espíritu Santo. Y en el versículo 17, entonces viene algo muy importante. La niña. El versículo 17. En el versículo 17 viene algo muy importante. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en la iglesia, en tu vida y en mi vida. Porque para eso vino. Es la explicación de Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré. El versículo uno anterior, el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro le dijo, ¿no están borrachos? Es que esto era lo que estaba profetizado por el profeta Joel. ¿Qué? Y en los postreros días, Que en los postreros días, dice Dios, dice Dios, y se tiene que cumplir, y se estaba cumpliendo. derramaré de mi espíritu. Atención, si el espíritu es universal, católico o no. Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Qué? Sobre toda carne. De modo que el deseo de Dios y la acción del Espíritu es derramarse universalmente. De ahí que la iglesia es católica.
Porque el Espíritu se va a derramar sobre toda carne. Y ese sobre toda carne no significa lo que dicen los protestantes: yo tengo agarrado el Espíritu Santo por una ala y entonces a mí me habla directamente el Espíritu Santo y me dice: Pánfilo, funda una nueva iglesia porque la iglesia de Cristo se acabó. No, significa que el Espíritu Santo viene a obrar para que exista un solo cuerpo entre todas las naciones, y ese cuerpo es la iglesia de la que habla Pablo, del cual Cristo es la cabeza. Y el Espíritu Santo es el fuego que hace que esa iglesia siga llevando el mensaje de salvación a la humanidad. Por eso entonces dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. sobre toda carne. Ahora, y cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Observen cosas maravillosas. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Primero, cuando venga el Espíritu Santo, no hay nadie dentro de la Iglesia Universal Unida que no pueda evangelizar. Usted no puede decir: puesto que yo no soy teólogo, no soy enojo, puesto que yo no soy cura, puesto que yo no soy papa, puesto que yo no soy obispo, puesto que yo no soy monje, entonces yo no puedo evangelizar. Mentiras. Si estás dentro de la iglesia de Cristo, debes confiar en la palabra de Dios y en la acción del Espíritu, que se derrama sobre toda carne. Entonces sus hijos y sus hijas podrán profetizar. Me venían contando, pero yo soy malo para aprender las cosas, que aquí en Honduras los laicos tienen escuelas de formación y se van formando teológicamente. Suena bonito, pero no sé qué será, pero suena bonito. Se van formando teológicamente 13 años para llegar a ser, no sé, ministros de la palabra, o ¿cómo es la palabra? Delegados de la palabra, o sea, para poder llevar el mensaje. Qué bonito que los laicos descubran que el Espíritu Santo ha venido sobre toda la iglesia, y que estando yo dentro de la iglesia y en unidad, como dice la Biblia, con la jerarquía, con Pedro y los apóstoles, entonces yo también puedo unirme a los evangelizadores en el mundo, porque la mies es mucha y los trabajadores pocos. Necesitamos entonces, pueblo creyente, necesitamos retomar la fuerza del Espíritu Santo y dejar que ese Espíritu Santo obre en nosotros. Y yo pronto se lo voy a decir más adelante cómo hacerlo, para que ese fuego del Espíritu me lleve a mí miedoso, como los apóstoles, sin estudio, como los apóstoles, pero confiando en la palabra. Gracias, Padre, porque no le ha revelado estas cosas a los sabios y entendidos, sino a los sencillos y humildes. Confiando en eso, yo voy a ir a predicar el cómo, no sé. Ustedes ven aquí, no a un doctor. Ustedes ven aquí, no a un summa cum laude ni con posgrados en no sé qué. Ustedes ven aquí parado predicando la palabra de Dios a un pobre campesino del campo, dijo uno por allá. Pero con la acción y la fuerza del Espíritu Santo, que me hace predicar, gritar, proclamar el Evangelio al mundo entero. Que por cierto, en muchas partes no me han dejado predicar porque no tengo título. Y a mí me da risa. Y yo digo: pollo peletas, donde no te quieran, no te metas. Y se acabó el problema. Porque yo sé que el Espíritu Santo, y ustedes ven y son testigos, y no crean que esto es humano. Me pongo a predicar el tiempo, han visto mis videos y no he tocado la Biblia. Les he predicado y voy con los, y me llegan las citas y las ideas y les predico y no se me acaba. ¿Y de dónde viene eso? Dicen los protestantes, porque el cura tiene una pantalla gigante allá donde le muestran las citas. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Lo que no saben los protestantes es que tengo un internet satelital y me llegan los mensajes directos del Espíritu Santo a la cabeza con citas, ideas de una vez, y no se me acaba. Porque eso está prometido en la iglesia. Para los que creen en el Espíritu Santo y los que se llenan del Espíritu Santo, proclamarán, predicarán, profetizarán sus hijos y sus hijas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Que el Espíritu Santo se apagó o el Espíritu Santo se murió? No. Está pasando que muchos católicos no le están dando oportunidad al Espíritu Santo para que obre en su vida.
pues no creen en el Espíritu Santo ni lo conocen. Es un gran problema. Es un gran problema. Entonces necesitamos, los hijos van a predicar, van a evangelizar. Y ojo, cuando viene el Espíritu Santo suceden cosas fantásticas. Vean, según el profeta, y se cumplió el día de Pentecostés, y se sigue cumpliendo. Los hijos, no importa, los jóvenes podrán predicar. Los que no son jóvenes también, todos. Pero ojo, ahora viene a especificar dos grupos, que cada uno por su cuenta saca excusa para no evangelizar o saca excusa para no vivir la vida de fe. Escuchen. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí va, siga. Vuestros jóvenes. Ay. ¿A quién le está hablando la Biblia? Y vuestros jóvenes. ¿A quién le está hablando la Biblia? Levante la mano los que son jóvenes. Otra vez. Y vuestros jóvenes. Y vuestros jóvenes que tengan el Espíritu Santo, los vamos a encontrar en las cantinas, fumando droga, tomando licor, prostituyéndose, matando en la guerrilla o en narcotráfico o en lo que sea. Nada. Lo que se dejan guiar por el Espíritu Santo, sus jóvenes verán visiones. ¿Qué significa verán visiones? E dice el protestante, aleluya, gloria al Señor, verán visiones, será que van a decirle, doña Petra, a usted yo acabo de ver porque el Espíritu Santo me dice que cuando usted va pasando por allá en una carretera, le van a salir unos malandros, le van a dar una golpiza porque está viendo visiones. No, de eso no se trata. Vuestros jóvenes verán visiones significa que la mayoría de jóvenes no tienen la capacidad de ver más adelante, no son capaces de ver el futuro, no son capaces de divisar lo bueno para seguirlo, sino los jóvenes están muy prestos para simplemente pasarla bien un rato, disfrutar de los placeres, disfrutar del mundo y no tienen ninguna visión hacia adelante, hacia el futuro. Se quieren quitar la vida, se cortan las venas, fuman droga, toman licor, porque no tienen visión. Les falta el Espíritu Santo para que tengan visiones, para que tengan ilusiones, para que tengan proyectos, para que tengan anhelos. Y dice, papá y mamá, una de las cosas importantes para los jóvenes es tener el Espíritu Santo para que no se les apague la llama, para que no se quieran quitar la vida, para que no canten esa triste canción y yo no sé cómo llamarla. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito o me corto las venas. No, cuando viene el Espíritu Santo y en la iglesia entonces va a decir, oye, hay visiones. Podemos todos poner la mirada, eso se llama visión, poner la mirada más adelante, la visión, tengo la visión de poder llegar un día al reino junto con los ángeles y los santos, quiero llegar a ser un sacerdote, una religiosa, quiero llegar a ser un hombre de bien, quiero llegar a ser un hombre que sea para construir sociedad, para el bien y en defensa de la vida y no para la cultura de la muerte. Tengo visiones. Y los ancianos, Y vuestros ancianos, los que ya no tienen esperanzas. Yo ya no sirvo para nada. Como dice el dicho, loro viejo ya no aprende a hablar. ¿O no? Y dice la Biblia, el Espíritu Santo es tan bravo y la fuerza del Espíritu y el fuego del Espíritu que hasta los viejos, que hasta nosotros los viejos, porque yo ya estoy viejito, ya medio siglo, ya no puedo correr, ya no puedo jugar voleibol, que me gusta tanto jugar voleibol, ya hago ejercicio y me canso. Bueno, que los ancianos, el Espíritu Santo es tan efectivo, que los ancianos soñarán sueños. todavía tendrán sueño, todavía sueña con hacer esto, sueña con hacer aquello, sueña con evangelizar, sueña con transformar el mundo, sueña con convertir a los malos, sueña con ayudar a los nietos, sueña con... Todavía sueñan. No dice, yo ya no sirvo para nada en la iglesia, yo ya no sirvo para nada en la familia, mejor méteme una inyección para que me hagan la eutanasia porque yo ya no sueño. No, por
Cuando se tiene el Espíritu Santo, incluso aquellos que están apagados, los ancianos ya que no tienen sueño, se activan y comienzan a soñar de nuevo. Y los jóvenes que andan sin ilusión, se activan y ven visiones y se proyectan. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y no se refiere simplemente a los jóvenes como tal y a los ancianos como tal, sino en la vida suya y en la vida mía, que si actuamos como los jóvenes que no tienen ilusión o como los ancianos que ya no sueñan, el Espíritu Santo, cuando usted deja que actúe en su vida, lo va a reactivar, lo va a poner a funcionar como puso a funcionar la iglesia que Cristo había fundado, pero que todavía no se había puesto en marcha hasta que recibió la fuerza del Espíritu Santo que ustedes y yo necesitamos para evangelizar este mundo. Entonces los apóstoles dicen, ¿qué ganamos cuando dejamos recibir el Espíritu Santo? Pero no solamente eso, queridos hermanos. La iglesia nos va a mostrar que cuando estamos en la iglesia y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo obra dentro de la iglesia. Esa iglesia de Pentecostés, de hecho de los apóstoles. Esa iglesia donde estaba Pedro con los apóstoles y donde estaba profetizado por Joel y se cumplió, que podía activar lo que fuera. Esa iglesia tiene la compañía del Espíritu Santo para muchas cosas. Veamos, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el que viene, si le toca a usted, si no le toca a él ahí. Hechos capítulo 8, versículo 18, viene a decir que el Espíritu Santo va a obrar dentro de la iglesia y va a decir ¿para qué? Ya recibieron el Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu Santo no se va a quedar tranquilo. Ese Espíritu Santo no fue un simple símbolo. Ese Espíritu Santo es alguien que va a actuar dentro de la iglesia. Ahora va el Hecho de los Apóstoles a mostrar cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia. Capítulo 8, versículo 18. Y usted busca el capítulo 8, versículo por allá 27. Por allá. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés, pero ya murió el Espíritu Santo y se acabó. No, sigue actuando en la iglesia. Pero ojo, aquí dice que por manos de los que han sido instituidos en la iglesia de Cristo como apóstoles. Y es entonces que el Espíritu Santo sigue obrando a lo largo de la historia en la iglesia gracias a la imposición de manos de los apóstoles, porque a través de la imposición de manos, no de los evangélicos, fuera Satanás, y la gente que me grita, y dice, el Espíritu Santo lo tomó. A Petronilo le patina, Coco le patina, el día de Pentecostés no pasó nada de eso. Y vino el Espíritu Santo y no pasó nada de eso. No hubo espectáculos, no hubo esos gritos, esas groserías y esas cosas que ni se sabe qué es lo que pasa. Y dice, no, es que viene el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo comienza a sacar los demonios. ¿Le digo algo? Los protestantes sacan demonios en todas partes, menos donde hay. Los protestantes sacan demonios en todas partes y ven demonios en todas partes, menos donde hay. Si hay un verdadero endemoniado, ningún protestante se le va a meter. Y el diablo no le va a obedecer. Ahí necesita un exorcista. Un exorcista. Un sacerdote. Porque un protestante no lo va a hacer. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí que el Espíritu Santo no quedó, se vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Oh, qué rico, mira la acción del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, el viento del Espíritu Santo que se sintió allá en Pentecostés. Gracias, Señor, por ese viento que hoy podemos sentir también aquí. Ese no se quedó allá en el pasado. Se transmite por la imposición de manos, no de cualquier tonto que diga Sara mamay, Sara mamay, Sara mamay, fuera Satanás. No, sino de la imposición de mano de los, repítalo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Qué se hace con la imposición de manos de los apóstoles? Mire cómo continúa en la iglesia obrando el Espíritu Santo. Véalo, véalo, ponga la luz, háganle su véalo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Continúa obrando el Espíritu Santo, ¿sí o no? Dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos que dentro de la iglesia?
Porque no dice a través de imposición de las manos de cualquier tonto. Subrayen, a través de las manos de los que son verdaderos apóstoles. ¿Y qué hizo Simón? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Como los protestantes, ¿no? Que trabajan es por el dinero, quieren comprar al Espíritu Santo y depende de la ofrenda será el milagro o no. Y si usted ofrenda y el milagro no sucede, es porque ofrendó muy poquito, le faltó fe. Diciendo, dadme también a mí este poder. Ya. ¿Se acuerdan que el día de Pentecostés se le dio el poder del Espíritu Santo? Y Él también quiere ese poder. Denme a mí también ese poder. Yo quiero tener el poder de los apóstoles. ¿Para qué? Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Él pensaba que cualquier tonto podía imponer las manos y transmitir el Espíritu Santo y quería imponer las manos a cualquiera. Dame a mí ese poder para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Él pensaba que era un juego, pensaba que era algo humano. Él estaba ante algo divino, propio de la iglesia de Cristo, con la fuerza del Espíritu. Eso lo continúa teniendo la iglesia y por eso te ven que los obispos, los sacerdotes, los diáconos, se les da la ordenación, se les ordena para que tenga el poder y se le impone en las manos. ¿Ustedes no han visto una ordenación? Viene el obispo, le impone las manos y después vienen los presbíteros y le imponen las manos al otro presbítero. ¿Para qué? Para que reciba el poder del Espíritu que sigue obrando dentro de la una y única iglesia que fundó Cristo y que se transmite a través de la imposición de las manos de los... Ahora capítulo 13, viene la muchachita. Capítulo 13, versículo 2. En el capítulo 13, versículo 2, vamos a encontrar que el Espíritu Santo no ha muerto. Está vivo dentro de la iglesia. Para eso vino. Y ahora, ¿cómo actúa dentro? Siempre dentro de la iglesia. Porque hechos significa acciones que hicieron. Apóstoles significa no cualquier tonto, los apóstoles de Cristo. Hechos, cosas que hicieron los sucesores de los apóstoles. Para que ustedes y yo veamos cómo era la iglesia primitiva y miremos que sigue siendo igual la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Capítulo 13, versículo 2. Dice en la Biblia cómo se elige un pastor, un nuevo apóstol, un predicador, cómo se elige un líder dentro de la iglesia de Cristo. Testimonio bíblico y acción del Espíritu Santo. Encontramos cómo eligen a San Pablo. ¿Quién lo elige? ¿Cómo lo elige? Y cómo comienza a ser apóstol. Para que no vengan a engañarnos los evangélicos que agarran la Biblia hoy. Ayer son unos borrachos, unos sinvergüenzas, están en la cárcel, salieron de la cárcel, agarraron la Biblia y comienzan a predicar, hermano, venga a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para que no escuche, hermano, aleluya, gloria al Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47, aleluya, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, y si usted no me escucha porque no es de Dios, hermano, conviértete, Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con él, y si usted no se arrepiente, usted no podrá salvarse, cree en el Señor y será salvo. Confiesa con tus labios que Cristo es el Señor, aleluya, y serás salvo. Y dirás para el cielo con tu ropa y zapatos y no podrás por purgatorio. Y así comienza. Y a usted quién nos nombró apóstol, el Espíritu Santo me nombró apóstol. Ya vaya. Es verdad que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y es verdad que el Espíritu Santo nombra a los apóstoles dentro de la iglesia. Pero vean cómo. Al estilo protestante que el que le da la gana se nombra apóstol. O al estilo de la iglesia católica que es llamado y es ordenado con la imposición de manos de los que son apóstoles para que siga llevando el evangelio. Escuchemos. Ministrando estos al Señor. Los apóstoles estaban orándole al Señor, ministrando al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Atención. Dijo el Espíritu Santo. No ha muerto el Espíritu Santo. Pero ¿qué dijo el Espíritu Santo?
Vamos a ver si el Espíritu Santo le dijo a uno que estaba allá, le dijo, Pánfilo, te nombro pastor. Vete a predicar la palabra de Dios, agarra la Biblia y predica la palabra de Dios, que le dé la gana. Lo que le llegue a la cabeza, eso se lo inspiré yo. Vamos a ver. O si el Espíritu Santo sí elige, sí habla dentro de la iglesia, pero ¿cómo lo hace? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Está eligiendo. Bernabé no eligió ser apóstol. Pablo no eligió, como hacen los protestantes, ser apóstol. El Espíritu Santo obra a través de los que son apóstoles. Dice a los apóstoles, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Así obra el Espíritu Santo en la iglesia. Por medio de los apóstoles que Cristo dejó, el Espíritu Santo le inspira y le dice, sepárenme a este y a aquel para que sea cura, para que sea obispo, para que sea papa. ¿No vieron el papa? Acaban de ver. Los evangélicos se quedaron otra vez frustrados. Llevan años diciendo el papa que viene es negro. Le llegó el papa Ratzinger, que era Benedicto XVI, y le llegó blanquito. Yo no sé si con ojos verdes, yo no lo vi. Y cuando murió ese, ahora sí, viene el papa negro y le llegó Francisco blanquito. Y murió Francisco y ahora sí. Se cumple la profecía, porque somos los profetas de Dios, aleluya. Ahora sí viene el anticristo, el papa negro, y viene otro papa blanco. Nadie lo esperaba. Los candidatos que tenían, que sonaban, ninguno. Sorpresa, alguien que nadie esperaba, dijo el Espíritu Santo, sepárenme a este. Y todo el mundo calladito de la boca, y ahora es papa el que menos esperaba, pero que lo quiso el Espíritu. Y hay católico tonto que dice, eso no lo puso el Espíritu Santo, porque como yo no lo quiero, eso significa que no lo puso el Espíritu Santo. No sea tonto, usted no es el Espíritu Santo. No le caiga mentiras. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y es el que elige. Digo el Espíritu Santo, sepárenme. Así lo hicieron también en el cónclave. A Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo llama a través de los apóstoles. No es que yo me nombro pastor, no. Los apóstoles llaman. Si un obispo no quiere ordenar a un seminarista, no lo ordena, aunque haya terminado los estudios de teología en Roma. Pero no puede ordenarse, porque tiene que ser llamado. Llamado. Cuando el obispo diga, y ya verá usted si responde o no responde, pero cuando el obispo diga, a ver, te voy a ordenar, te pongo fecha, ahí sí. Porque es cuando el sucesor de los apóstoles llame, a quien llame. Miren, en mi familia somos 4 varones. El más malasangroso, yo. El más antipático, yo. El más odioso, yo. Los otros hermanos míos son santos. Y no los eligió a ellos, me eligió a mí. Qué bárbaro. El Espíritu Santo hace lo que quiere. Y a mí me llamó en el monte. Por eso yo nunca he dudado de mi vocación, nunca la voy a dudar, porque me llamó en el campo, en el monte, donde ni carretera había. Y allá me llamó. Me mandó, y mire, y al que no le gusta la sopa, le dan 2 platos, porque a mí no me gusta viajar, y mire donde me manda. Llamó el Espíritu Santo, Dios, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra que le he encomendado. Repítalo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¡Ah! ¿Para qué le impusieron las manos? Porque a través de la imposición de las manos de los apóstoles se transfiere el Espíritu Santo. Les impusieron las manos y los despidieron. Y los despidieron, los enviaron. Entonces, dentro de la iglesia de Cristo hay un orden. Hay una disciplina, hay una jerarquía, y Dios a través de ese orden, de esa jerarquía, de esa disciplina, Dios sigue obrando.
Y luego, no solamente eso, cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo por allá, ¿le toca a quién? ¿A él? Por allá en el 27 o 28. 8, 27, por allá, 28. Cuando el etíope va leyendo las escrituras y no las entiende, ¿quién es el que le manda a Felipe? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la Biblia nos va a decir que incluso para usted entender las escrituras, el Espíritu Santo tiene que obrar. Pero no es, como dicen los protestantes, lo que me llegue a mí a la cabeza y a mí me dé la gana de decir. Sino para eso están los ministros de la iglesia que le van a enseñar. Porque ¿cómo voy a entender si no me enseñan? Escuchemos. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo... Pero un poquitico más atrás donde dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe. 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo... Ahí, ese era el pedacito. Vean cómo el Espíritu Santo obra. A ver. Y el Espíritu dijo a Felipe. Vean cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia, pero no como dicen los protestantes. Yo leo las escrituras y que el Espíritu Santo me inspire y me haga decir tonterías. Y todo lo que me llega a la cabeza del Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo ilumina a través de la palabra, pero debe haber Felipes que sean capaces de explicarles la palabra de Dios, y tienen que ser apóstoles. Dale, otra vez. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo... Estaba leyendo las escrituras. Pero, ¿entiendes lo que lees? Atención, el etíope no entendía nada. El Espíritu Santo va a iluminar al etíope, no al estilo protestante, lo que me llegue a la cabeza, sino al estilo católico, el magisterio de la iglesia, los maestros dentro de la iglesia. Nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Para eso está el Espíritu Santo obrando en la jerarquía de la iglesia, en los ministros de la iglesia. Y por eso le dice Felipe: entiende lo que lees. Y aquí está la razón teológica. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré entender si ninguno me enseña? Pues si ninguno me enseña, cada uno puede sacar su propia doctrina y enseñar lo que le dé la gana y fundar su propia iglesia. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a los protestantes. Por no tener quien les enseñe, cada uno lee las escrituras por su cuenta, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, que sí, guía a la iglesia, pero a través de hombres. Inspira a las personas la palabra de Dios, pero a través de los maestros que enseñan. ¿Entiende lo que lee? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y entonces Felipe le explicó las escrituras. ¿De modo que es importante el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Para qué es importante? Para recibir la fuerza. ¿Para qué es importante? Para mantener la unidad. ¿Para qué es importante? Para que se activen. Los jóvenes tengan visiones. Los ancianos tengan sueños. Para que profeticen los perezosos que no quieren profetizar. Los católicos perezosos que se van a morir y no van a predicar nunca la palabra de Dios ni siquiera a sus hijos. Se pongan pilas y digan: ¿qué está pasando? Me está haciendo falta la fuerza del Espíritu. En nombre de Dios y con la fuerza del Espíritu, yo le voy a predicar a mis hijos, le voy a predicar a mi esposa, a mi esposo, a mi vecino, a mis compañeros de trabajo, pero tengo que predicarle a alguien. No me quedo callado. El Espíritu Santo entonces sigue obrando a través de imposición de manos de los apóstoles, sigue llamando a través de las manos de los apóstoles, de los instrumentos que ha dado los apóstoles, sigue iluminando y enseñando las escrituras a través de los apóstoles dentro de la iglesia. ¿Es que no lo ven? Y si no, díganme, si no es así, ¿para qué se escribió los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué razón teológica existe para que esté eso escrito? Sino para que descubramos al Espíritu Santo que obra dentro de la iglesia.
Pero ojo, hay un problema. Y un gran problema. Porque en el capítulo 19, versículo 2, nos vamos a encontrar que los creyentes no sabían siquiera que existiera el Espíritu Santo. El mundo les ha robado la fe. El mundo no les ha permitido descubrir que existe el Espíritu, porque ese Espíritu no se ve. Porque ese Espíritu el mundo no lo recibe. Pero que ustedes y yo tenemos que creer en Él y confiar en Él, aunque no lo vemos. Escuchen, 19:2. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta, mamita, haga la pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es una pregunta. Aquí vemos en los Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia, pero no le cuente a nadie. Había gente dentro de la iglesia que no sabía que existía el Espíritu Santo. Había obispos dentro de la iglesia que no sabían que existía el Espíritu Santo. Había curas en la iglesia que no sabían que existía el Espíritu Santo. Y había laicos y monjas en la iglesia que no sabían que existía el Espíritu Santo. Pero no le cuenten a nadie. Que no dejan que el Espíritu Santo obre en su vida. Que quieren ellos mismos gobernar su vida y no dejan que el Espíritu Santo sea quien la gobierne. Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Que haya gente en la iglesia que a estas alturas no tenga una amistad profunda y sincera con el Espíritu Santo es para llorar de tristeza, es para llorar de decepción. Ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo. Vino el día de Pentecostés, ha obrado dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es el que toma decisiones dentro de la iglesia junto con los apóstoles, según dice Hechos 15:28. El Espíritu Santo toma decisiones junto con los apóstoles, a pesar de que no lo ve. Los apóstoles caminan con Él, cuentan con Él, confían en Él, saben que el Espíritu Santo los inspira. Toman decisiones a la luz del Espíritu Santo. Y hay gente dentro de la iglesia que no sabe que eso existe. Hechos 15, ¿a quién le toca? 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Tenían una amistad. Tenían una conexión íntima con el Espíritu Santo, los apóstoles. Que llegaron a decir, nos ha parecido, se han reunido con el Espíritu Santo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, repítalo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Tomaron decisiones y estaban seguros que el Espíritu Santo los acompañaba, que no estaban solos, porque pertenecían a la única iglesia de Dios, a la universal, a la única iglesia que mantenía la unidad, a la única iglesia donde el Espíritu Santo obra y tenemos la certeza firme de que ahí está obrando el Espíritu Santo con nosotros, junto a nosotros. Entonces dice, nos ha parecido bien a nosotros, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle otra cosa. Pero dentro de esa misma iglesia había gente que no sabía que existía el Espíritu Santo. Les voy a contar una de mis experiencias. Yo también he pasado por ahí. Y yo hago un ejercicio de creer en la palabra de Dios. Y he visto la acción del Espíritu Santo. He aprendido de por las buenas o de por las malas. Pero he aprendido. Recuerdo que estaba en La Grita. La gente en Venezuela, La Grita, es un lugar religioso. Es un pueblo muy cristiano. También hay gente diabólica, pero la mayoría son muy cristianos. Muy bien. Yo aprendí en La Grita muchas cosas. Saludo a la gente de La Grita. Allí aprendí, me ordené sacerdote y me mandaron para allá, jovencitico. Llegué allá y yo recuerdo que un día llegó el padre, yo era vicario y tenía ¿cómo que se llama? Un párroco. Llegó el párroco asustadísimo y desesperado y me dijo, padre, se robaron la llave del Santísimo. Se acaban de robar la llave del Santísimo.
Y allá había lugares donde hacían culto a Satanás. Y se robaban las hostias para las misas negras. ¿Y ahora qué hago, Padre? ¿Qué hacemos? Se la robaron del lugar donde yo guardo las llaves del Santísimo. Buscamos por todos lados, no estaba. Él desesperado no sabía qué hacer. Hay que cerrar la iglesia, cerramos la iglesia, todo. Bueno, nos fuimos a dormir. Al otro día en la mañana, Padre, hay que buscar las llaves, buscamos las llaves, nada. Como a las 3 de la tarde, no, como a las 2, era la hora de yo hacer oración, y me fui al Santísimo y me puse a hacer oración. No, la iglesia estaba cerrada porque no la podía abrir, porque la llave cualquiera venía a robarlo al Santísimo. Entonces, yo estaba ahí en oración. Yo, pues mi oración, pues trato de hacerla mínimo 1 hora diaria, a solas en el Señor. Él me mira y yo me dejo invadir por su mirada. Yo estoy vacío y Él me llena. Estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Delante de mi Padre que me ama, del Todopoderoso, del que me hizo. Hace 100 años yo no existía. Dentro de 100 años ya no estaré aquí, estaré con Él. Y tengo la dicha de estar con Él aquí. Y ahí me quedaba, estaciándome, llenando. Y Espíritu Santo, lléname, lléname. Y hablando con el Espíritu Santo allí solito. Cuando de repente siento algo extraño en mi vida, que me impulsa a salir corriendo a la carretera, a la iglesia cerrada. A salir corriendo, a cruzar la carretera. Y yo me paré de la oración y fui corriendo. Y me dije, uy, estoy loco, Dios mío santo. Me regresé. Y me quedé, Señor, me estoy volviendo loco, ¿qué pasa? Seguí en oración, cuando de repente otra vez siento el impulso de salir corriendo. Y me paro igual y, Señor, me estoy volviendo loco. Me volví otra vez al Santísimo. Y me pongo en oración más asustado. Y oración más sincera con Dios. Cuando siento algo que me quemaba, era un impulso que me quemaba dentro y que me decía, sal corriendo. Y yo dije, ¿pero para qué? Y salí corriendo. Salí corriendo y abrí la puerta de la iglesia y siento que me dice que siga corriendo y cruce la carretera. Y cruzo la carretera y hay un señor que va pasando ya por la carretera. Y sentí algo, no sé cómo explicarlo, que me decía, ese fue el que se robó la llave de la Santísima. Pídele la llave. Señor, estoy loco. ¿Cómo voy a agarrar yo al Señor? No lo conozco, va pasando por la calle y le voy a decir, ¿qué le digo? Yo me fui a regresar y no pude. Y sentía que me impulsaba y me llevaba y dije, Señor, ¿eres tú? En tu nombre lo voy a hacer. Y me fui y el hombre iba caminando y yo llegué por detrás y dije, me entrega la llave del Santísimo. ¿Dónde la tienes? Y el hombre, sí padre, vamos, yo le digo dónde la tengo. Y fue y la tenía escondida en la pata de un palo para venir a robarse las hostias para llevarla a la misa negra. ¿Y qué sería eso que me impulsó a llevar a buscar a ese hombre y a encontrar la llave? Agarré la llave. Fui y le dije al padre, encontré las llaves. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, si le digo cómo, usted me saca corriendo de aquí porque me dice que estoy loco. Mejor que no sepas cómo. Se murió, en paz descanse, y tú nunca supo cómo yo encontré las llaves. Porque es una locura. Pero el Espíritu Santo obró. No tengo otra explicación. Pero no solamente allí. Cuando yo llego a predicar aquí, yo no sé de qué les voy a hablar a ustedes. De repente el Padre me dice, pues háblele de esto, o háblele, el día de Pentecostés habla el Espíritu Santo. Pero yo no sé, ellos no saben qué cita van a buscar. Yo no sé qué cita les voy a dar. Y comienzo a predicarles aquí. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta que llevo un hilo y capítulo y versículo. Y mirá que no me pierdo en las citas. ¿Cómo hago? Creo firmemente en el Espíritu Santo que me inspira, me ilumina, da sabiduría, inteligencia, memoria, capacidad a aquel que se abandona en sus manos. Digan lo que quieran, me pueden maldecir, insultar los protestantes, pero ningún protestante me puede decir que eso no es verdad. He debatido con protestantes que no sé qué me van a preguntar, quiénes son, de dónde vienen, y he debatido públicamente con ellos, sin tener un papel, y ellos con Biblias y con libros y con no sé qué, y yo no tengo nada. Y he debatido con ellos. Y el Espíritu Santo me inspira porque sigue vivo y sigue actuando en aquellos que confiamos y nos abandonamos en Él. Pero yo tengo que primero hacer oración y decirle, tómame, obra en mí como obraste en los apóstoles. Y Él lo hace, lo sigue haciendo. Y yo me quedo sorprendido. Y por eso hoy yo vengo emocionado
extasiado de poder predicarles a ustedes un amigo y presentarles un amigo que tengo, como la película de Marcelino Pan y Vino, en que el niño, si ustedes lo vieron, tenía un amigo invisible, Mamuel. Y ese amigo invisible se llama el Espíritu Santo, que camina con nosotros, que nos acompaña, que nos guía, que nos ilumina, que nos inspira, que nos protege. El Espíritu Santo que está en la iglesia, que está en tu corazón, que está en tu vida, en mi vida, como dice Pablo a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Es que no saben que ustedes son templo vivo del Espíritu Santo que habita en ustedes. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál es el problema que hay en la iglesia? Lo dice Hechos de los Apóstoles, que ya leímos. Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Ahora lo dice Pablo en los Corintios. ¿Qué dice Primera de Corintios 3, 16? No sabéis. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el problema que existe? No sabéis. ¿Cuál es el problema que existe en la iglesia? No sabéis. No saber. Y ese no saber no significa intelectualmente. Significa experiencialmente. No hemos tenido la experiencia. No sabéis Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es pregunta, sí es pregunta. Es pregunta. ¿Y por qué no me hace la pregunta? No es que me roba el sentido. Haga la pregunta. Y que el Espíritu. No sabéis. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así sí. Ay, te ganaste un abrazo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? ¿No lo sabéis? Ese es el problema. Católico, hoy vengo a decirles, para que sepan si quieren, y si no quieren, pregúntenle si me importa el problema de ustedes. Yo me largo para Venezuela y ustedes quedan aquí. Pero si lo quieren creer, para que sientan el poder de lo alto, el fuego, la lengua de fuego que vino sobre los apóstoles, para que sientan eso de los jóvenes que tienen visiones, de los ancianos que tienen sueños, para que ustedes vean maravillas en su vida, sepan que existe el Espíritu Santo y que obra en tu corazón. Y dice Pablo, no solamente eso, sino que ustedes son templo vivo del Espíritu Santo y no lo saben, lo que se pierden. ¡Qué triste! Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 16. En San Juan 14, 16, Jesucristo nos va a hablar del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo es el consolador, el que viene a consolarnos cuando estamos tristes, acongojados, cuando nos traicionaron, cuando nos calumniaron, cuando nos difamaron, cuando nos humillaron, cuando nos explotaron, cuando nos tiraron a la basura. Y dice que ese Espíritu Santo es el que nos va a consolar para no deprimirnos, para no caer en depre, que es la enfermedad del mundo de hoy, que no tiene el Espíritu Santo. Y luego viene a decir, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso en el mundo? Por una razón muy importante. Escuchemos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y le dará otro. Y os dará otro consolador. ¿Otro qué? ¿Y ustedes saben qué significa consolador? Que consuela. Que usted va a pasar por momentos difíciles y en vez de buscar la droga, debe buscar al consolador. Pero si no sabe que el Espíritu Santo habita en ti y que el Espíritu Santo existe, ni siquiera nos habíamos enterado que existe el Espíritu Santo, ¿dónde va a buscar consuelo? En los amigotes, en el alcohol, en la prostitución, en la droga. Yo rogaré al Padre, aquí viene la oferta, y Él le enviará otro consolador. Tenemos al consolador, al que nos consuela. Sigue. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Otra vez?
el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. no les dice nada. Otra vez, Para que esté con vosotros para siempre. no les dice nada. Otra vez. A ver si les dice algo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Un consolador. Dice Jesús, yo voy a rogar. O sea, tranquilo, tranquilo, que yo voy a rogar, yo se lo prometo. Y le va a dar el consolador para que esté con ustedes para siempre. Naguará. ¿Cuál es el problema? ¿Jesucristo falló? No. Es que ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Es que se nos olvidó que somos templo vivo del Espíritu Santo. Es que no tenemos al Espíritu Santo como el amigo íntimo, como el compañero que camina conmigo las 24 horas del día, como aquel amigo fiel, como aquel que me inspira, me da fuerza, me ilumina, me da sabiduría, como aquel que está vivo y actuante dentro de la iglesia. Hemos perdido nosotros el poder vivir en el plano espiritual. Nos hemos quedado caminando en este mundo solo en el plano humano, natural. Hermano, hay el plano natural y hay el plano sobrenatural. Hay la vida natural, humana, y hay la vida sobrenatural. Hay la vida de la carne y del mundo y hay la vida del espíritu. Hay los goces, los placeres de la carne y hay los goces y los placeres del espíritu. Y a nosotros en el mundo en que vivimos nos enseñaron a disfrutar los placeres de la carne, los del mundo, pero no nos enseñaron a disfrutar de los placeres del espíritu. A extasiarnos, de lo cual hay testimonio de la iglesia de santos que se extasiaban, caían en éxtasis, que significa mayor placer espiritual que un ser humano puede experimentar cuando se encuentra con Dios, que no se le puede comparar con nada ni nadie, pero que solo se logra en la intimidad a sola y profunda con Dios, en la soledad de la oración, pero que la hemos abandonado. Y dice Jesús, yo rogaré al Padre y les enviará otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes para siempre. Repítalo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Escucharon? El consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. Ustedes yo sí. Pero el mundo no puede recibir. ¿Han visto al mundo? Echen una mirada al mundo. El mundo está a oscuras, en tinieblas. El mundo está al revés. Al bien se le llama mal, al mal se le llama bien. Todo el mundo está en contra de la cultura de la vida y quieren resaltar la cultura de la muerte. Algo está pasando. El Espíritu Santo hace falta en el mundo porque el mundo no puede recibirlo. Pero ustedes y yo no somos del mundo. Deberíamos recibirlo. ¿Y por qué no lo recibe? Atención. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no lo ve. Primero, porque no lo ve. Y la gente dice, ver para creer. Lo que yo no vea, no creo. Pues es espíritu tonto, ¿cómo va a ver? ¿Es capaz de ver el aire? No. ¿Es capaz de ver los pensamientos del vecino? No. No se puede ver. El Espíritu no se puede ver, pero el mundo no recibe el Espíritu Santo porque no lo ve. Y usted puede decir, pero es que tampoco nosotros lo vemos. Eso es verdad. Pero está la segunda parte. Pero vosotros, no, niño, no. El mundo no lo recibe porque no lo ve, ni le conoce. Porque no lo ve, ni le conoce.
Porque no lo ve, ni le conoce. ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¿No saben que son templos vivos del Espíritu Santo? El mundo no lo ve ni lo conoce. Tristemente los católicos que no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo en la soledad de la oración, no conocen el Espíritu Santo. No sabe lo que puede hacer el Espíritu Santo. No sabe cómo obra el Espíritu Santo. Entonces le meten gato por liebre. Y el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia, pero la gente no lo ve ni lo conoce. Hoy yo quisiera que ustedes y yo tengamos la experiencia del Espíritu Santo. Para eso acudo a Jesús, el Señor. Y el Señor Jesús me va a enseñar cómo yo tengo una experiencia con el Espíritu Santo. San Lucas, capítulo 11, versículo 9. San Lucas, capítulo 11, versículo 9. El mismo Señor nos va a decir cómo tener una experiencia con el Espíritu Santo. Si lo quieren, ahí se lo dejo. Si no lo quieren, eso es problema de ustedes. Pero que lo diga el Mesías, el Salvador del mundo, no yo. ¿Cómo tener una experiencia con el Espíritu Santo hoy día de Pentecostés? Agárrenlo, llévenlo para su casa, pónganlo en práctica. Y cuando la gente lo supo, Lucas 11, 9 nos dice eso. Y yo os digo, Otra vez. pedid, Otra vez. y yo os digo, No está hablando el cura Toro, está hablando Jesucristo. Y dice Jesucristo, y yo les digo, verán si me quieren creer o no lo quieren creer. Pero aquí está la enseñanza del maestro. Y yo les digo, alerten porque ya me van a llevar para atrás. Y yo les digo, pedid y se os dará. oferta, oferta, oferta. ¿Quieren tener? Pidan. Y ese pidan se traduce oración. Ay, hasta ahí vamos bien. Porque ese pidan, usted y yo entendemos, Señor, dame plata, Señor, yo quiero tener un buen carro, Señor, yo quiero... No sea tonto, eso no significa pidan. Pidan, dice el Señor, significa que usted y yo tenemos que meternos, sumergirnos en la oración para llegar a un encuentro personal con el Señor y ahí, de tú a tú, espíritu mío, con el espíritu de Dios, en el lenguaje espiritual, que no se expresan con palabras, sino con el encuentro de dos seres que se aman. Yo le hablo a Él y Él me escucha. Pidan, Pedid y se os dará. segundo, Pedid y se os dará. segundo, Pedid y se os dará. esa es la primera. La segunda, Pedid, no, esa es la primera. Pedir y se os dará es la primera. La segunda, buscad y hallaréis. busquen. El Señor dice que nosotros no estamos acostumbrados a pedir, que no estamos acostumbrados a buscar. Busquen. Buscad y hallaréis. Tercero, Llamad y se os abrirá. todo se refiere para con Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros llenarnos del Espíritu Santo. Sigue explicando Jesús. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¡Aleluya! Oferta grande de Dios para nosotros. Pidan, toquen, busquen. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca se le abre. ¿Qué no entienden? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Atención. Atención. Atención, atención. Información de última hora. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Ahí viene. ¿cuánto más vuestro Padre Celestial ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? oferta, oferta, oferta? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre? Debo tener una amistad con Él. Debo tener un amor de hijo con padre, una relación de un padre con un hijo amorosa. ¿Cuánto más mi Padre que está en el cielo le dará el Espíritu Santo a quienes al menos una hora al día en la oración se lo pidan?
Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. A nosotros nos gusta la papa pelada. Nosotros somos como aquellos animalitos. Dijo, una gallina se encontró un grano de maíz y dijo, me encontré un grano de maíz, ¿quién me ayuda a sembrar el grano de maíz? Y dijo el gallo, yo no, dijo el pato, yo no, dijo el pollo, yo no, dijo la gallinita, lo haré yo sola. Cuando ya el maíz estaba creciendo, ¿quién me ayuda a limpiar el maíz? Dijo el pato, yo no, dijo el pavo, yo no, dijo el pollo, yo no, dijo la gallinita, no importa, lo haré yo sola. Cuando estaba de recoger el maíz, dijo la gallina, ¿y quién me ayuda a recoger el maíz? Dijo el pato, yo no, dijo el pollo, yo no, dijo el gallo, yo no, dijo la gallinita, lo haré yo sola. Y cuando ya estaba para comer el maíz, listo para comer, dijo la gallina, ¿quién me ayuda a comer el maíz? Dijo el pato, yo, dijo el gallo, yo, dijo el pavo, yo, dijo la gallinita, no señor, me lo comeré yo sola. ¿Quién quiere recibir el Espíritu Santo? Yo. ¿Y quién quiere dedicarle aunque sea 1 hora al día a la oración? Yo no. ¿Y quién quiere ir a hacer oración y apagar el celular, apagar el televisor, desconectarme con el mundo? Yo no. ¿Y quién quiere sentarse a leer las Sagradas Escrituras para que Dios le hable a través de ellas y usted pueda escuchar la voz de Dios? Yo no tengo tiempo para eso. ¿Y quién quiere recibir el Espíritu Santo? Yo. No, señor, me lo comeré yo sola, dijo la gallina. Solo aquellos que están dispuestos a trabajar, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontraréis. La oferta está para todos, pero no todos quieren trabajar, porque dentro de la iglesia hay una parranda de perezosos, de pereza espiritual, que no les permite crecer en el espíritu. ¿Cuánto me queda? Dígame cuánto me queda para calcular. Ahí está el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a hablar. Pero queridos hermanos, dentro de la iglesia el Espíritu Santo no solamente para eso. Además, el Espíritu Santo también actúa dentro de la iglesia para otras cosas. Primero, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 de 1 de Timoteo, dice San Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo 4, 1, que el Espíritu Santo nos dice claramente, pero no lo conocemos, no lo recibimos. Entonces, ¿cómo poder escucharlo? ¿Habla el Espíritu Santo en la iglesia? Sí. ¿Sigue obrando como el día de Pentecostés? Sí. ¿Hay constancia en la Biblia? Sí. ¿Le hacemos caso? No. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Timoteo 4:1? Habla el Espíritu Santo. Pregunto, católicos que me escuchan, a ver la cámara, pónganme la cámara para ver los católicos que están aquí. Pónganme la cámara, enfóquenmelo. Levanten la mano los católicos que están aquí, los que creen en la venida del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo. Amén, mírenlo, que el mundo entero lo vea. Estamos ¿a dónde estamos? Bueno, lean aquí. Honduras. Estamos en Honduras, La Ceiba. ¿Quieren escuchar al Espíritu Santo? Va a hablar. ¿Pero están dispuestos a creerle al Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver si es verdad. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Habla o no habla? El Espíritu Santo dice, ¿habla confuso o claro? El Espíritu Santo habla claramente para que lo entienda hasta un niño chiquitico, que hasta ahora está aprendiendo a hablar y a escuchar. El Espíritu Santo habla claramente en pleno siglo XXI a los católicos que están escuchando esta enseñanza y a los evangélicos. Habla el Espíritu Santo y verán si lo oyen o no lo oyen. Otra vez. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¡Ánimo! Habla, Señor, que tu siervo escucha. Digan todo. Maduro. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, ¡atención, atención! Algunos apostatarán de la fe. Bárbaro. El Espíritu Santo que vino sobre la iglesia el día de Pentecostés para mantener la unidad y la catolicidad, dice claramente que en los últimos tiempos, a pesar de que Él ha venido el día de Pentecostés y ha dejado una sola lengua
doctrina para la humanidad, una sola enseñanza, a todas las lenguas de la tierra. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar, a renegar de la fe. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos protestantes, matarirerireron. Si ese nombre no le gusta, matarirerireron. Le pondremos evangélicos con H, con K y con Z al final, matarirerireron. Es un pecado, dice el Espíritu Santo, que apostatar, o sea, renegar de la fe como lo hacen los protestantes, es un pecado mortal. Y eso lo dice el Espíritu Santo, pero como la gente no conoce el Espíritu Santo, dice eso es mentira. Dios no es religión. Ninguna iglesia salva. Eso es lo mismo ser católico que evangélico. Hay que ser tolerantes. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en el último tiempo algunos apostatarán de la fe. Algunos, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, no van a permanecer todos en la fe. A pesar de que para eso vino el Espíritu Santo. Para mantenerla unánimes en la fe. Otra vez. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¡Bárbaro! Apareció en acción otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Espíritu, no uno, muchos. Espíritus engañadores. Pueblo que me escucha, no son palabras mías de yo. Son palabras del Espíritu Santo. Que cuando una persona reniega, apostata de la fe, comienza a escuchar a espíritus. Y por eso todos los protestantes coinciden. A mí me habló el Espíritu. Sí, pero no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca va a romper la unidad. Porque el Espíritu Santo nunca va a romper la catolicidad. Porque el Espíritu Santo ha venido precisamente para eso. Para formar un solo cuerpo. Y para darle fuerza a esa iglesia. Y comienzan a escuchar espíritu, escuchando a espíritu. Por eso los protestantes todos dicen, es que a mí me habla el Espíritu. Sepa el mundo entero que sí es verdad que a los protestantes les habla un espíritu, pero no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, le dijo a la Virgen María por labio de Santa Isabel, que estaba llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres. Y del Espíritu Santo supuesto que tienen los protestantes, le dice que eso es mentira, que María no es bendita entre todas las mujeres. ¿De qué espíritu estamos hablando? Del espíritu que el Espíritu Santo dice que aquellos que apostatarán de la fe le va a hablar otro espíritu. Espíritus engañadores, repítalo. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Los católicos todavía no saben que los protestantes han sido engañados por espíritus engañadores y por eso han apostatado de su fe diciendo, cuando yo era católico. Y ahora tienen que vomitar ese bautismo y volverse a bautizar para poder apostatar de la fe. ¿Y cuántas personas dicen, pues de que se haya metido, mi tía se metió a cristiana y de que se meta a prostituta, mejor que se meta a cristiana evangélica? Pues sepa que si es pecado ser prostituta, más pecado es apostatar de la fe. Dice la Biblia, las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos, porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. Necesitamos, y eso está en Mateo 21, por allá del 28 en adelante, 32 por allá en adelante. Queridos hermanos, cuidado con la apostasía. Existe la herejía y existe la apostasía. La herejía es negar una de las verdades de fe. Y la apostasía es negar varias o todas las verdades de fe. Y los protestantes no son herejes sino apóstatas, porque no niegan una verdad de fe, sino muchas verdades de fe. Y es un pecado, y el Espíritu Santo lo grita claramente para que lo entienda todo aquel que crea en el Espíritu Santo y que haya recibido el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos católicos van a renegar de su fe y por su boca muere el pez y dicen, cuando yo era católico, estaba apostatando de su fe. Para seguir espíritus engañadores. Atención, miren lo que enseñan los protestantes. Doctrinas, repítalo. Y a doctrinas de demonios. ¿Qué?
y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo un católico iba a pensar que un protestante enseña doctrinas de demonios? ¿Cuándo los curas nos vamos a atrever a hablarlo con claridad como lo habló el Espíritu Santo claramente diciendo que van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? ¿Cuándo? Cuando nos llenemos del Espíritu Santo, cuando escuchemos al Espíritu Santo, cuando seamos capaces en la oración de tener un encuentro de tú a tú con el Espíritu Santo y podamos ver con claridad que son doctrinas de demonios decir que la Eucaristía es el diablo, que es doctrina de demonios decir que Pedro es el anticristo, que la Iglesia Católica es la gran Babilonia, que María no es virgen. Son doctrinas de demonios que no hay que confesarse. ¿Cuándo lo van a ver? Cuando reciban el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. No saber que existe, sino experimentarlo, vivirlo, acompañarme de Él, dejarme guiar por Él, tenerlo como el amigo invisible que obra en mi vida. Repítalo desde el 1, 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué no entienden? No se trata de entender. Se trata de creer y escuchar la voz del Espíritu. Termino. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Termino. Y no termino yo. Dejo que el Espíritu Santo lo hable. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Como dice quién, el Padre Toro. Eso no lo escribí yo no había nacido. Yo nací en el 2000, saque la cuenta. Jovencitico. A ver, porque con esta cita me voy. Otra vez. por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿Están dispuestos a escuchar otra vez al Espíritu Santo? Ahí le va. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si hoy el día de Pentecostés ustedes vinieron a escuchar su voz, no endurezcáis vuestros corazones. no se hagan los locos. No diga eso no es conmigo. No diga es que el cura se la fumó verde. No diga es que el cura está más bien, es intolerante o el cura se pasó. No. Otra vez, como dice el Espíritu Santo. No endurezcáis. Niña, no, léalo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Querido pueblo de Dios, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucharon la voz de Dios, no les cierren el corazón. Hoy es día de Pentecostés. Hoy es día de Pentecostés. Voy a orar por ustedes para que el Espíritu Santo les dé un regalo especial en este día. Póngame el micrófono, Póngame el micrófono. Yo simplemente, creyendo en el Espíritu Santo que vino el día de Pentecostés, como sacerdote del Dios Altísimo, voy a hablar con Dios de tú a tú, de tú a tú. Y le voy a decir a Dios, yo no conozco a nadie aquí, ni conozco su pasado, ni presente, ni futuro, ni sus enfermedades, ni tristeza, ni angustia, sus problemas, sus intenciones, no conozco nada. Pero tú lo conoces todo. Y hoy como sacerdote le voy a pedir a Dios que le regale, le dé un regalito que Él tenía preparado. Por algo ustedes vinieron. Si vinieron no es por casualidad, porque Dios lo llamó. Y ese regalito se lo dé al que lo quiera recibir con fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y voy a terminar diciendo lo que dijo Jesús, que te suceda como has creído. Necesitamos pues creer hoy en el Espíritu Santo. Levante la mano el que cree en el Espíritu Santo. Bueno, a ese voy a invocar. Cierra tus ojos. Respira profundo, lentamente. Relájate. Sienta la mirada de Dios. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? No tiene que hacer nada. Solamente ejercitar la mente y la fe y creer que es verdad que el Espíritu Santo existe
y actúa en la iglesia, que no ha muerto, está vivo. Y que va a orar hoy en ti. Divino Espíritu Santo, hoy día de Pentecostés, tu iglesia, la que tú fundaste, la que hoy estamos celebrando, que nació con la fuerza del Espíritu, está celebrando este gran acontecimiento. Nosotros, parte de esa iglesia, estamos congregados para vivir también esta experiencia espiritual. Queremos acudir a ti, reconociéndote como Dios, a pesar de que no te vemos, sabiendo de que existe, y que existen todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por ti, para ti tú eres anterior a todo, y todo se mantiene en ti. Hoy, Dios omnipotente y eterno, como sacerdote tuyo, oh Dios altísimo, que tú me has consagrado y me has enviado por el mundo a predicar tu palabra, congregando con estos hermanos aquí en Honduras y congregando con los que nos siguen a través de las redes sociales, elevo mi mente y mi corazón hacia ti, con la fe plena de que nos mira y nos escucha. Que Padre de entre vosotros, si un hijo le pide un pan, le dará una piedra; si le pide un pez, le dará una serpiente; si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pidan y se les dará. ¿Cuánto más mi Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Así está escrito. Con esa confianza plena, oh Padre Dios, acudo a ti para suplicarte que el Espíritu Santo del día de Pentecostés descendió sobre la iglesia, descienda hoy, sobre hoy, sobre la mente y el corazón de todos los presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Y el que conoce el pasado, el presente, el futuro, la mente y el corazón, los pensamientos y sentimientos de todos nosotros, pase obrando según su poder y su voluntad en cada uno, dándonos ese don, ese regalo espiritual que necesitamos y que a veces nosotros ni siquiera lo sabemos, pero que tú sí lo sabes. Nos llamaste, hemos oído tu voz y hemos venido a escucharte, y sabemos que por ser Padre bueno nos tiene un regalo a cada uno en particular, y por eso imploro, Dios, que así como envía la lluvia bienhechora sobre la tierra, envíe bendiciones especiales, dones, gracias, sobre cada uno de los presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Que tu Espíritu obre en la mente, en el corazón, en el alma, en el ser, en el cuerpo de cada uno. Los que están enfermos, si es tu voluntad, Señor, por tu poder manifestando tu gloria, sea la enfermedad que sea, pero mirando la fe del que tiene esta enfermedad y acude a ti hoy a través de esta oración, pasa sanándole, Divino Espíritu, como solo tú sabes hacerlo, y con el poder que tiene, que de la nada y con tu palabra hiciste todas las cosas, hágase, y así se hizo. Espíritu Santo de Dios, toma a aquellas personas que psicológicamente están enfermas, toma a aquellas personas que espiritualmente están enfermas, toma a aquellos hermanos que han protestado de la fe y se han ido a la secta y que su corazón se ha endurecido y han sido soberbios y no han querido aceptar tu palabra, y que reniegan y se han dejado engañar por espíritus seductores enseñando doctrinas diabólicas, y haz un milagro. Pasa sanando esas heridas y esas huellas de pecado, y pasa destruyendo esa obra del mal, del diablo, que ha dejado en su vida, para que un día crean y se conviertan. Divino Espíritu de Dios, ven a obrar en aquellas personas que sufren de cualquier enfermedad espiritual a causa de superstición, brujería, hechicería. Pasa obrando en aquellas personas que tienen cualquier enfermedad en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en la sangre, en los huesos, en el corazón, en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Sopla, oh viento divino, sopla, oh viento de Dios, desde los 4 puntos cardinales. Ven, oh Divino Espíritu, sopla, que podamos experimentar el viento divino, el soplo divino que viene a darnos vida. Oh Divino Espíritu, que podamos experimentarte, que podamos sentir tu presencia y gozarnos de ser templos vivos de tu divina presencia en nosotros. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, obra en cada uno de estos hermanos. Mira su mente, mira su intención, mira su pensamiento, mira su súplica, su deseo. ¿Qué intención tiene hoy en esta oración? Y tú que conoces sus intenciones, concédele eso que desean y anhelan, que su buen corazón desea y que tú como Padre quieres regalarnos. Concédele, Señor, lo que desean según su fe, porque así está escrito.
que te suceda como has creído. Dios omnipotente, gracias por elegirme, por ser sacerdote tuyo, Dios santísimo, y por permitirme estar hoy delante de ti, yo indigno pecador, siervo tuyo, delante de ti ejerciendo mi ministerio sacerdotal para pedirte por tu pueblo santo en la tierra, por tu iglesia, por tus ministros, por tus fieles, que todos nosotros seamos capaces de experimentar la cercanía del Espíritu y dejarnos guiar por Él. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu Santo, sopla y obra en cada uno de nosotros. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Rey y Señor del universo, y por la acción del Espíritu Santo, que aunque Espíritu es todopoderoso y obra en nosotros, concédele a todos los fieles presentes en oración, lo que su buen corazón desea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que le suceda como has creído. Gracias, queridos hermanos. Me da inmensa alegría haber podido compartir con ustedes. También a los que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cuánto tenemos en las redes sociales? 1900. Y decirle antes de terminar, Padre, ya le doy pase a todos los hermanos, que yo soy de Venezuela, vengo de Venezuela y estoy trabajando en Venezuela con los pobres y necesitados. Si algún día quieren ustedes poner su granito de arena y no saben dónde, me mandan un mensaje, le voy a dar un número de teléfono. Padre, yo quiero ayudar con los pobres en Venezuela, y si no quiere ayudar no hay ningún problema, seguimos siendo amigos, pero sé que ustedes tienen un buen corazón y que en algún momento el Espíritu Santo les va a decir: ayuden a la gente de Venezuela necesitada. Tenemos un refugio donde le damos comida a los pobres y a los necesitados. El que quiera ayudarnos, el teléfono es más 58 414 7225 822. Lo repito, más 58 414 7225 821. Y el de mi secretaria Maribel, más 58 416 577 0195. Lo repito, más 58 416 577 0195. Agradezco al Padre René por la oportunidad que me ha dado. Dios le pague, muy agradecido. Le damos ahora al Padre René. Solo agradecer al Padre, a su secretaria, al Padre Francisco de Trujillo. Muchísimas gracias. Y queremos darle al Padre Luis Toro, que está cumpliendo 55 años de sacerdocio. 25 y 52 de edad. Oigan, 25, miren, ahí dice Padre Luis Toro, 25 años. Una sorpresa pequeña. Gracias. Muchas gracias. Dios les pague. Con la estola ahí. Y también aquí está algo, pero ¿ustedes quieren que lo abra? Que lo abra. Díganle, que lo abra, que lo abra. Miren cómo dice ahí. La ceiba. ¿Cómo dice? La ceiba, ¿sí? La Ceiba, dice ahí, la novia de Honduras. Mire, y aquí dice Padre Luis Toro, Honduras. Padre Luis Toro, Honduras. La medida de él. Mire. Muchas gracias, Padre Luis Toro. Gracias. Solo vamos a dar un recorrido con el Santísimo y unos cantos. Y le cantamos al Padre antes una canción que ustedes se saben. Sacerdote para siempre. Vamos a ver el coro. Todos. Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Dedicado a nuestros sacerdotes, especialmente al Padre Luis Toro, que nació consagrado para ser sacerdote para siempre, el Padre Francisco y el Padre René. Y que lo bendiga el Señor. Y le cantamos todos. Que lo bendiga el Señor, que lo bendiga el Señor. Enciendan los celulares, las luces. Que lo bendiga el Señor. No queremos más fe, no queremos más fe, aunque sea un pedacito, no queremos más fe. Y ahorita, antes de despedirlos, voy a pasar con el Santísimo dándoles la bendición cerca, mientras